siguiendo con el mundo de Circoland, ahora nos llega la parte escondida de la magia. Ya, para eso hemos traído a uno de nuestros pequeños grandes investigadores. Decimos pequeños porque en sí en Chile no existe investigador de la historia de la magia. ¿Ya? Y para eso tenemos a Rodolfo Chaparro, el cual hizo una investigación única hasta ahora, ¿ya? Que nos abrió las puertas, no tan solo para la magia, sino también para el circo, en lo que es la ciudad de las escaleras, o más conocida como SeaWorld. ¿Cómo fue esa aventura? Ya, de, o sea, ¿cómo se te ocurrió investigar SeaWorld? Ya. Porque no era algo lógico de investigar. O sea, lo normal para magos es Santiago, Concepción, Antofagasta, poder investigar cómo era el movimiento mágico. Para los circos lo mismo, son ciudades grandes. Pero SeaWorld, estamos hablando de que es la minera, era un punto en la cordillera. ¿De dónde nace esta inquietud? Yo creo que, es interesante la pregunta porque nace, no me acuerdo la fecha exacta, creo que me puedo equivocar por 1 o 2 días, pero creo, si no mal recuerdo, que es un 4 de diciembre del 2016, si no mal recuerdo. Fue el primer sábado de diciembre del 2016. De hecho, estábamos en una reunión, y en esa reunión, de hecho, estabas tú metido, Sí, a esa altura. no quería decirlo. Pero es que fue una frase que dijiste que como que me motivó y no se me salió nunca de la cabeza y que todavía la repito constantemente. Hay que recuperar como el patrimonio de la magia o la historia de la magia. Hay que tomar la bandera de la magia, como la bandera del patrimonio de la magia. Ahí está la frase. Y era como, ya. Y es como, en ese momento yo decía, ¿y por qué? ¿A qué se relaciona con eso? Y ahí capté el tema de que si bien en la magia, magia como de espectáculo, no magia negra, magia de espectáculo, existe historia, hay personas que han hecho historia, el tema es que no está sistematizada o no está escrita. Yo creo que esa es como la gran deficiencia que existe en la magia o esa es como la gran carencia. ¿Qué pasó? Habías dicho esa frase que no se me salió de la mente, que todavía la tengo ahí pegada. Y después con conversaciones con otras personas decían, oye, Sewell fue una de las ciudades más modernas de Chile. Y es como, ah, ya, interesante, como que me hablaban y como ya, reportajes que aparecían en la tele y era como, ya, interesante. Hasta que de repente se abrió un concurso en la universidad, en este caso la Universidad Alberto Hurtado, otra vez, y decía, bueno, vamos a entregar un fondo de 500.000 pesos para investigar. No se pagan horarios, pero se paga toda la investigación. Y es como, ya, a ver, vamos a postular. Postulé y resultó la situación. La hipótesis supuesta era de que había magos y de que solamente cabía sistematizarlos. En ese momento, cuando yo envié la postulación, ni siquiera había encontrado un mago. Solamente tiré la idea y dije, bueno, ahora tengo que comprobarla cuando me dijeron. Entonces, a partir de eso fue Sewell. ¿Y por qué Sewell? Para responder a más concreta a la pregunta, es porque Sewell es una ciudad chiquitita desde 1905 hasta 1900, década del 70, cuando empieza la operación Sitio con Eduardo Frei Montalva, empiezan a desalojar la ciudad propiamente tal. Entonces es bien pequeño el tiempo de investigación, el fondo que yo tenía duraba 6 meses, entonces no podía hacer una investigación de Santiago. Y Sewell efectivamente era una de las ciudades más modernas de la época, más que nada porque tiene la mano norteamericana metida ahí entre medio. Y eso significa de que, y como creo, y ahí también es como una hipótesis, que lo que es más probable es que también pase en Chuquicamata, que llevan los mejores espectáculos para la ciudad. Yo creo que antes de ir con SeaWorld podríamos dar unas características de lo que era SeaWorld. Ya, buen punto. Porque yo creo que Buen es punto. importante, por algo le llamaban la ciudad de las escaleras. ¿Verdad? Buen punto. Sí, Sewell es una ciudad minera que surge en el año 1905 en el sector del Teniente, hoy en día queda en la comuna de Machalí. Según el diario no sé si era el diario El Teniente o el semanario El Teniente, parte de las revistas que existían en esa ciudad, quedaba a 74 kilómetros de Rancagua. ¿Por qué digo y por qué hago referencia a ese diario? Porque hay personas que dicen, no, quedan un poco más lejos. Ya, bueno, yo digo a partir de ese diario, semanario El Teniente, si no mal recuerdo que tengo la nota, 74 kilómetros. Pero queda la cordillera, a 2.200 metros sobre el nivel del mar. Que eso sí, esos datos duros siempre me acuerdo, no sé por qué. Es una ciudad de lo que se conoce hoy en día como la gran minería del cobre, junto con Chuquicamata, por ejemplo, El Teniente. Y dentro de El Teniente se coloca una ciudad que le denominaron Sewell, antes se llamaba El Molino, si no mal recuerdo. Le colocan Sewell en honor a uno de los presidentes de quien funda como esta organización, esta empresa, la Brother Cooper Company. Y a partir de eso va llegando la gente.
Y durante la década del 60, por ese periodo, creo que el 68 llega como su máximo auge, justo cuando empieza la Operación Sitio, que llega a tener a 15.000 personas dentro del cerro. O sea, literalmente era en la punta del cerro. Y la gente comentaba que en esos tiempos cuando nevaba era nieve de 2 metros de altura más o menos. Tenían gimnasio, tenían piscina temperada, que siempre la gente recuerda eso. Siempre la gente, los habitantes decían acá llegaban las primeras películas de Chile, llegaban acá a SeaWorld. Sí, que puede ser cierto, pero creo que pero voy a dejarlo así nomás. Que puede ser cierto. Tenían teatro, tenían de todo. Básicamente era una ciudad donde uno hacía su vida ahí encerrado. Y esa era la idea, aparte. Y se llama Ciudad de las Escaleras porque literalmente no habían calles, solamente escaleras. Entonces, eso. La gente decía que terminaban con unas piernas bastante buenas. Lo interesante de la investigación de Rodolfo, que encontramos, o que aparecieron muchos magos, Sí. ¿ya? Que la gracia es que hacían Santiago y ahí después pasaban a SeaWorld. O solamente hacían SeaWorld Y después se iban. y después se iban. ¿Ya? Sí. Sí, ahí hay una combinación de ambas, porque efectivamente he estado haciendo como... a ver, Chefalo Palermo, Raymond. Sí, efectivamente pasa ese tema, de que algunas veces la empresa contrataba, la Braden Cooper Company, el departamento de bienestar, que era un departamento que existía ahí en la ciudad, contrataba a los magos. O contrataba a los artistas. Mucho se habla, no he encontrado el registro, pero mucho se habla de que estuvo Carlos Gardel ahí incluso, para el 30 y como para la década del 30, o quizás antes, porque Gardel creo que fallece por ahí, por esa década. Pero sí, efectivamente, lo que pasa en la ciudad de SeaWorld es que van, o por lo menos encontré, porque habían pocos diarios y de repente los diarios desaparecen porque productos de temas naturales, por ejemplo en el 44 cayó un rodado en SeaWorld. Y ese rodado fallecieron como 119 personas más o menos. Y ahí murió también la imprenta. Entonces, igual hay vacíos grandes en la ciudad, pero por lo menos encontraron 26 presentaciones de magos. Dentro de esas 26 presentaciones de magos, como le comentaba a Bruno cuando investigaba, aparecían también funciones de circo. Función del circo Chip y Feltus, si no mal recuerdo que así se llama. El circo Océano, Circo Unido, por ejemplo. Y de ahí también había uno que otro mago por ahí presente. Pero sí, dentro de los magos existía el circuito de que SeaWorld era una ciudad a visitar y después se iban a otras localidades del país, haciendo como giras. Tomando ya que tiraste la piedrita sobre el circo, ¿Ya? ¿ya? Después que un amigo me dijo, no, si mi abuelo llegó primero ahí. Ya, al final nos dimos cuenta que sí, Chip y Feltus, estamos hablando de la década del 30, 2030 más o menos, Ya, cuando sí, Chile, cuando Chip y Feltus pasaba aquí, cuando fue la gran... Ya, digamos, sí, de hecho a finales su de la gran década gira. del 10, 1917, como por ahí empieza a llegar Chip y Feltus. Sí. ¿Dónde se instalaban? O sea, estamos hablando que era la punta del cerro, Sí. una ciudad llena de escaleras, donde se instalaba un circo. Sí, de hecho yo también preguntaba lo mismo. Yo decía, oye, pero ¿en qué parte tenía ahí el circo para instalarlo? Porque el mago por lo menos se puede regodear y habían teatros, listo. Había un teatro que tenía para 600, un poquito más arriba de 600 personas. 620, 630, por ahí. Pero el caso del circo se instalaba en una cancha. Entonces no había tanto problema. Era la cancha donde se jugaba, entonces ahí ¡pam! Estaba el cerro donde estaban todas las localidades y abajo está la cancha. De hecho hay fotos. O sea, no fotos de circo, pero fotos donde sale la cancha donde se podía instalar el circo. Entonces no había tanto problema. Lo que no he investigado, y yo creo que sería interesante investigarlo, es que cómo levantaban la carpa ahí arriba de la cordillera. Porque en la cordillera el viento sopla más fuerte, que puede correr, ejemplo, por acá abajo. Entonces habría que ver cómo es que levantaban esa carpa en esos tiempos. Y principalmente sobre los espectáculos de magia, ¿ya? ¿Qué magos llegaban y cómo se presentaban? Porque, bueno, estamos hablando de una ciudad chiquita, que lo que presentaban, imagino que todo el mundo iba a verlo igual, pero de igual forma tienen que publicitarlo, anunciarse. Sí. ¿Cómo lo hacían? Se hacía mediante, bueno, el diario fundamental para publicitar. Y el diario lo que hacía, y una cosa interesante, es que las publicidades eran la imagen del mago. La imagen de la persona, la imagen de la cara del mago. Viene tal los Figarini, viene Cefalo Palermo, viene Ricciardi,
Viene Bernardo y su fakir, que ese siempre me acuerdo. Viene Faluji, que Faluji también, la familia Faluji también venía acá cada rato. O sea, allá, no acá, allá a Sewell. Entonces, el diario era fundamental. Y eran semanarios. Entonces, una vez a la semana, un semanario de 4 páginas, en la portada y en la contraportada, salía tal espectáculo viene hoy día. Entonces, esa era una forma de publicitarse. Y esa era como la principal forma de publicitarse. Y después, bueno, los tipos de magos que venían acá, de todo en verdad. Y se relaciona, y eso he estado viendo, se relaciona con el contexto de la época. Magos que venían dentro de un espectáculo de variedades que sería del circo. Magos que venían de forma independiente, como el mago Raimond, que no tengo la fecha cuando vino el mago Raimond así igual, pero siempre lo mencionan para 1917. Como que lo mencionan que ya había venido. Entonces sospecho que pudo haber sido 1915. Céfalo Palermo con espectáculos independientes, pero también habían espectáculos de faquires, como típico de esos momentos. Entonces, espectáculos de faquires que venían de forma independiente, como los faquires blancos, o que venían con otro espectáculo más grande, como Bernardo y su faquir, para 1927. O venían de vez en cuando con compañías, con revistas, que ellos lo mismo lo denominaban, la revista Diabólica, por ejemplo, con Ricciardi. Entonces, la revista Diabólica alude que era un espectáculo familiar. Estas como empresas familiares, listo, donde el papá o el padre era el mago principal, el hijo también actuaba, la esposa, las hijas también actuaban con sus números particulares. Entonces, habían distintos tipos de espectáculos dependiendo también de la época y dependiendo lo que venían presentando. Porque estos espectáculos familiares sobre todo vienen de la década del 30 para arriba. Los espectáculos de faquires se relacionan sobre todo en la década del 20 tirando para el 30, un cachito para el 30. Y en la década del 10 al 20 son espectáculos más de como más unipersonales, por así decirlo. Dentro de la investigación, me tocó leerla hace un par de años atrás, hablan, o sea, no me acuerdo qué mago era, pero la publicidad salía, o como se anunciaba, era la serruchada. La serruchada cuando se corta la mujer en dos, Sí. ¿ya? Para que más o menos tengamos claro, ¿ya? Pero la grafica de tal forma que casi se le salen las vísceras Sí. frente al público. Sí, y de hecho esa publicidad que también yo todavía me cuestiono eso, es muy difícil investigar por qué colocan esa publicidad ahí. Es del mago Ricciardi cuando vino, de hecho hoy día estaba viendo ese artículo porque siempre lo ando viendo, que el 28 de noviembre de 1934 y sale la mujer literalmente cortada en dos con el serrucho y atrás sale Ricciardi pero con un diablillo. Y me llama mucho la atención esa imagen porque en Sewell se preocupaba mucho de la moralidad. La empresa o la Brother Cooper Company estaba muy pendiente de lo que hacían las personas. O sea, en Sewell había ley seca, por lo tanto nadie podía tomar. Existían no me acuerdo cómo se llamaban, pero estaban los sapos que el concepto de pololeo tampoco existía. O sea, si tú te emparejabas era para casarte. Si pololeabas, váyase para abajo mejor de la ciudad porque acá no sirve. Entonces el hecho de que hayan puesto un diablillo y solamente para esa publicidad de las 26 que encontré fue como, ¿por qué? Y es como, ahora ¿a quién le pregunto si ya están todos muertos? Entonces, ese es un tema que está en esa publicidad de Ricciardi, pero efectivamente para la década del 30, bueno, y esto viene de la década del 20 en verdad, incluso puede venir antes, cuando empieza a aparecer el cine. El cine afecta a todos los espectáculos vivos. Ya hay notas de los diarios, sobre todo, que también estuve revisando diarios de Valparaíso en esos tiempos, que decía que el cine era mucho más barato que un espectáculo vivo. Ya, y eso es evidente, porque solamente había que colocar una pantalla blanca, la película y listo, y podía llegar una persona y igual se ganaba plata. Entonces, ¿qué es lo que pasa con estos espectáculos de que se muestra a la mujer cortada en dos? Es que se tratan de colocar espectáculos morbosos. Y lo que grafican ahí, habría que preguntarle a personas que llevan más tiempo, habría que ver si hay fotografía o no, es que se comentaba, por lo menos en los diarios, de que las vísceras quedaban al aire. Ya, bueno, uno como investigador igual cuestiona eso, siempre trata de buscarle como ya, la quinta pata al gato, uno dice ya, ok, ¿será verdad eso? ¿Será parte de la publicidad? Es como, ¿dónde puedo contrastar la información? Ya está lo escrito, ¿dónde puede haber una imagen o alguien que se acuerde de haber visto eso? Pero por lo menos en el diario decía eso, quedan las vísceras al aire y la gente puede ir a ver esos temas. Pero en esos tiempos a la gente le gustaba mucho lo morboso, bueno, igual que hoy en día.
La gente tiene una manía por la muerte. Entonces, ver una imagen ahí que estáis viendo a la mujer descuartizada es como, wow, se podría ir a ver. Ahora, tenemos claro que la empresa traía magos internacionales. Puede haber Ujú. sido de Estados Unidos, puede ser de Sí. Argentina, de cualquier sector. Ahora, magos chilenos aparecieron. Uy, qué buena pregunta, porque yo me acuerdo que esa era la deuda que quedaba consigo. Yo decía, oye, pero los chilenos, ¿dónde están aquí? Dos. Ya. Y contado con los dedos, dos nomás. Figarini, es como Figarini o los Figarinis. Sí, que era como que era. Son los Figuerinis. Al parecer sí, Sí. porque este era un personaje, ¿cómo se le llamaba? No es multifacético, pero es como multiforme, si no me equivoco la palabra. De que hacía diferentes cosas. No solamente hacía magia, sino que hacía ventriloquía, hacía baile, etc. Fue uno para 1927 y el otro mago fue José Escapsaba, Harbalay, para 1963, en la fiesta de Navidad del 63. Fue la vez que fue a Sewell. Y fueron los dos únicos chilenos que fueron a la ciudad, o sea, como a presentar su espectáculo de magia. Los demás eran magos internacionales. O yanquis, o de Perú en este caso como Ricciardi, o de Argentina como Faluji. Raymond también era yanqui. Entonces eran de otras partes, pero menos chileno, era como. Creo que era como un tema ahí que tenían la ciudad. Pero sí, por lo menos hay dos. Por lo menos podemos decir que existieron o pasaron dos personas por allá. Ahora, la gracia es que Harbalay. Harbalay, se le puede seguir la pista hoy en día con los magos mayores. Sí, Aún se acuerdan efectivamente. de Harbalay. Y más o menos puede dar características de cómo era él. Sí, no, y totalmente. Y aprovechando el tema, hoy día estamos, ¿a cuánto estamos? ¿A 12 de octubre? 12. Dos. Sí, 12 de 12 de octubre. octubre. Me estoy comunicando con Patricio Scaff. Y Patricio Scaff es el hijo de Harbalay. Y el hijo de Harbalay, entonces ahí estamos tratando de comunicarnos y me dice, oye, si no, yo estuve actuando con él, con mi padre, desde el 64 en adelante. Y de hecho ayer estuve hablando con él y le dije, ya, o sea que estuvo en el 63 en Sewell. No, me dijo, ahí todavía no salía del colegio. Pero, pero me dijo, por lo menos estuve del 64 en adelante. Y sí, hoy día Harbalay, todos se acuerdan, o sea, la gente mayor se acuerda. Una vez me comentaba Patricio que hasta los periodistas en la televisión se acordaban de Harbalay porque fue un personaje que marcó, por lo menos en la historia o en la memoria colectiva en esos tiempos. Y Harbalay, bueno, libanés, árabe, incluso ayer me decía, Harbalay es una palabra libanés que significa ataque a él, algo así. Algo así era como la configuración de la palabra, pero tenía que ver con un ataque. Entonces me decía, el hechizo en verdad venía de ahí el origen del nombre, como ataque, y eran como las palabras mágicas que decía Harbalay. Y ese era su encantamiento para hacer los efectos de magia. Peladito, nace en 1913, fallece el 19 de febrero de 1969 de un cáncer. Hacía muchos espectáculos de carácter solidario. Siempre estuvo haciendo espectáculos solidarios. Hizo una gira después por Chile en el 64 y el 65. Después saltó y hizo otra gira para el 67-68. Entonces, de Harbalay, de hecho, gracias a ese artículo que encontré que era así, de hecho, solamente salía Harbalay, el caballero de la magia. Fue como, ya, podríamos empezar a investigar sobre este personaje. Así que sí, he podido recopilar harto sobre esta persona. Y yo creo que una de las deudas que tiene, digamos, la magia nacional en poder reconocer a estos magos Sí. de aquí chilenos, o sea, Harbalay, todo lo que marcó para para las generaciones después. Sí. Sí, no, y efectivamente, yo creo que esa es como la gran deuda que tiene como Chilito con respecto a sus magos. Porque pasa, y eso me molesta bastante, de que la gente que practica magia dice, no, y me acuerdo del mago, ya, mago actual, David Copperfield, Harry Houdini, Robert Houdin, Hera Alexander, y uno dice, ya, ok, pero ellos son magos europeos. ¿Cuáles son los magos, o cuál es la historia de la magia acá en Chile? El problema es que llegamos a el mago Oli y se ahogó. Oh, Y sí, quedamos, siempre se acuerda. y después ¿Qué hace? la raíz, Helmut. Y estamos, o sea, hay una gran gama de magos nacionales y terminamos siempre en los dos. En esos dos, y siempre, y sobre todo cuando casi se ahoga. Haciendo que eso es lo Mago. principal. O sea, Sí. A los muggles siempre se acuerdan de eso. Es como, ya, pero si el mago Oli hizo más cosas, ¿no? Pero sí, casi se ahoga. Ya.
Sí, y efectivamente está esa deuda con respecto a los magos nacionales. O sea, ya, no es que existieron tantos magos nacionales, pero existió una camada de magos nacionales que permitió por lo menos sentar las bases de lo que podría ser la magia hoy en día en Chile, o parte de lo que es la magia hoy en día en Chile. Entonces, Ahora, regresando un poco más a Sewell. Ya. por favor. Eh, ya tenemos claro que era complicado que llegaran arriba los espectáculos. ¿Ya? ¿Por cuánto tiempo se quedaban? Ah, oye, qué buena pregunta esa. No, los espectáculos de magia no se quedaban tantos. No, de hecho los espectáculos no quedaban tantos. No, no he calculado esa fecha. Ya, pero más o menos, ¿cuánta es la población que supuestamente se puede calcular que existía? Es que eso va a ser dependiendo también de los años. Ya. Pero, como te comentaba, en la década del 60 llegaron a tener casi 15.000 personas. Son como números redondeados. Porque las investigaciones dicen 15.000 personas más o menos ahí cuando ya tenían todos los servicios. Ujú. Entonces, Entonces un espectáculo se podría quedar por lo menos más de una semana. sí, totalmente. A lo más podían durar 2 semanas, no más allá de eso. Ya. Aparte, los espectáculos que se realizaban, de lo que comentaba la gente o de lo que recordaba la gente, porque yo cuando entrevisté a las personas de Sewell pasaba lo siguiente: muchos de los magos fueron dentro de la década del 20, o sea, del 10, 20 y 30. Y las personas en esos tiempos o eran muy niños o todavía no nacían. Entonces, bueno, más allá de eso, a pesar de lo que me comentaban, me decían que el teatro casi siempre pasaba lleno. Porque el teatro realizaba 3 funciones. Porque la minera funcionaba también en base en 3 funciones, o sea, a 3 turnos de trabajo. Entonces ahí se complementaba. Pero había una persona que le decían el Tarzán. Solamente me acuerdo del sobrenombre que le colocaban y toda la gente de Sewell lo conoce como el Tarzán. Creo que era Osvaldo, hoy no me acuerdo el apellido, Salazar. Salazar el apellido, pero Osvaldo no me acuerdo si era el nombre. Pero el Tarzán, que trabaja, el Tarzán tendrá como unos 80 años, nació en la década del 30, se acordaba de que el teatro siempre pasaba lleno. Y él me decía, oye, son más de 600 personas y siempre estaba lleno ese teatro. Y la gran pregunta es, ¿quién pagaba la entrada? ¿La pagaba la empresa o cada persona se pagaba su entrada? No, cada persona se pagaba la entrada. Evidentemente la empresa lo que hacía era conseguir el espectáculo. Ahí está el espectáculo. Y a partir de eso tenían que ir a la boletería a comprar la entrada. ¿Cuánto salía la entrada? Eso se desconoce. Porque en la publicidad no salía el dinero que es la entrada como de la boletería propiamente tal, como sí lo hacen los diarios, por ejemplo, de Santiago, o sí lo hacen las revistas de Valparaíso, de que te sale por lo menos abajo palco, galería, platea. En este caso, en la ciudad de Sewell, no salía eso. Decía, vaya a informarse a boletería. Ah, ya. Súper. Ya. Ya. Y ahí cae. La gran pregunta de todos, ¿dónde podemos encontrar esta maravilla de investigación? Yo diría que no es tan maravilla. Bueno, ya, dejémosla de esta investigación. Ya Pero- quitaste lo de maravilla. Sí, es que no me gusta tirarme tantas flores. Pero ¿dónde poder encontrar la investigación? Es en la revista Mapocho, me estaba acordando. Revista Mapocho, que salió el año pasado, el primer semestre del año pasado. Creo que es la número 87, que todavía no me pasan la copia, de la revista, qué rabia, para que quede filmado ahí. Pero ahí está la ciudad, ahí está el artículo. Ilusionando la ciudad de las escaleras, escrito por Rodolfo Chaparro. Son como 20 páginas, porque es un artículo, en este caso, de la revista Mapocho. Ya, evidentemente, yo, como les comento, nunca me tiro tantas flores, pero yo creo que igual se puede seguir trabajando ese artículo. O sea, hay que afinarlo incluso. O sea, si una persona ve como la redacción, ya uno podría mover ciertos párrafos. Pero a pesar de eso, yo creo que fue como una investigación en parte inédita, porque no hay en otras partes ese tipo de investigación. Lo interesante sería hacer también cruces. ¿Qué pasaba con las otras ciudades? ¿Qué pasaba con...? Yo todavía estoy pegado, ¿qué pasa con Chuquicamata? Una anécdota sobre la investigación de Rodolfo. Fue una de las bases para el proyecto, aunque no lo creas, para el proyecto del retorno de los magos, donde estos magos, estos adultos mayores, tuvieron que leer diferentes artículos porque el proyecto estaba basado entre el 20 y el 40. Y uno de esos artículos fue la investigación de Rodolfo para poder retomar qué efectos de magia se presentaban en esa época. Así que ayudaste bastante en el proyecto, le aviso. Oye, Pero interesante. no va a pasar factura, eso sí. Oh. ¿Qué se viene para adelante? ¿Se
¿Se sigue investigando con Sewell? No, con O- Sewell no sé si se puede investigar tanto, porque Sewell, como comentaba, la población a la que pude tener acceso no tenía tanto conocimiento de los espectáculos de magia. Se acordaban mucho más de las películas que llegaban a Sewell, que aparecían constantemente y se renovaban constantemente. De espectáculos de magia se acordaban muy mínimamente. Oye, yo me acuerdo que había una persona que hacía levitar a algo, así se acordaban. Entonces por eso tuve que recurrir mucho a la prensa. ¿Y qué pasaba con la prensa? No tenía una continuidad los diarios. Estaba Tópicos del Teniente, que duró 4 años, del 17 al 21. Después estaba El Teniente, que duró del 22 al 44, cuando le cayó un rodado encima. Y después como que desaparece un poco las noticias y volvemos como a la década del 60 con el semanario El Teniente. Entonces, como, ¿qué pasó en esos 20 años? Entonces, es como un poquito difícil investigar qué más pudo haber pasado en esa ciudad. Solamente tirando la piedra, ¿ya? El caso del circo, ¿se puede hacer una investigación más larga sobre eso? Yo creo que sí, o sea, se puede hacer una investigación similar a la que se hizo con respecto a los magos, porque circo pasaban más que magos. Yo por lo menos en el año, o sea, cuando yo revisaba los diarios, por lo menos cada año aparecía un circo, 2 circos, a lo más 3 circos. En esos tiempos, estamos hablando de 2017, yo no estaba tan pegado con el circo. O sea, yo decía, el circo le puede servir a Bruno, y te lo enviaba. Sí, se puede investigar algo más. De hecho, como te comentaba, había una persona que incluso colocaba reseñas de que cuando iba al circo y qué representaba que llegara el circo a Sewell, de como que se levantan las carpas en esta ciudad. Entonces, sí, se podría hacer una investigación similar. Yo creo que podría dar incluso para un artículo de los circos en la ciudad de Las Escaleras. Y que igual podría ser algo interesante. Y en una de esas incluso igual se podría entrevistar a personas para ver qué es lo que recuerdan. Porque creo que el circo está mucho más impregnado en la memoria colectiva que un espectáculo de magia. O el espectáculo de magia quizás lo pueden relacionar así como mínimamente con el circo. Así como, estaba dentro del circo. Entonces creo que tendría más potencial o se le podría sacar un buen partido investigar el circo en la ciudad de Las Escaleras o el circo en las zonas mineras. Rodolfo, te quiero dar las gracias por participar en Circo Land, por entregarnos este artículo de la ciudad de Las Escaleras, de Sewell. Sí. Esperamos o lo invitamos a que descarguen el archivo. De igual forma vamos a dejarlo pegado aquí en la entrevista para que lo puedan descargar, leer y poner sus comentarios. Y si alguien se interesa más, comunicarse contigo para hacer más investigaciones sobre Sewell o dar mayor información si es que la poseen. Sí, sí es que se posee también. Sí, ¿no? Y efectivamente. O también en la página que estoy trabajando, que la tengo un poquito botada, pero está ahí Verdad, desarrollándose. se me había olvidado que estoy realizando una investigación sobre los magos y para eso está la página historiadelamagia.cl. que no está tan solo la historia de Sewell, sino está toda la historia de todos los magos, no todos, los que han encontrado en la historia de Chile y además de los magos ya desde Los magos internacionales, o sea, los magos extranjeros que vienen acá a hacer espectáculos en Chile. Pero estamos trabajando para ustedes, estamos en proceso de modificación, entonces vamos pasito a pasito, de a poquito. Pero sí, ahí estamos actualizando la información como una aproximación cercana. Y por ejemplo, ahí hablo parte de Harbalay, del Mago Oli, de Ricciardi, en este caso como se los mencioné, de Bernardo y Sufakir, que también fue Sewell. Entonces ahí se profundiza un poquito más si alguien quiere como indagar en ese aspecto, en esa temática. Tengo que tomar ahí, decir que también sobre Adolfo William, que es uno de los magos mayores que se nos está quedando. Adolfo William, sí. Sí. De magos de circo también, pero está Gustavo Caprario, bueno, Marduk, no sé si... Bueno, Marduk estamos trabajando, está difícil. Está complicado, así que complicado Marduk, así que... Sí. Así que bueno, ya, los dejamos invitados para que descarguen el documento de las escaleras, la ciudad de las escaleras. Ilusionando la ciudad de las escaleras. Ya, y que puedan visitar la página de historiadelamagia.cl.